Maestro Mario Montaño, bienvenido a cabina como cada 15 días. Hoy no está Karina, hoy nos toca a nosotros aquí llevar a cabo la sección de lunes de asesoría legal. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, Ernesto, gracias. Qué gusto. El tema que vamos a tocar hoy, que vamos a desarrollar, es el juicio intestamentario. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es el proceso de un juicio intestamentario? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Y pues nuestra primera pregunta es, ¿qué es un juicio intestamentario? Si nos puede comentar, maestro. Muy bien, mire, el juicio intestamentario pues es para que los bienes de una persona que ya falleció pasen a nombre de los herederos. Para eso forzosamente se tiene que hacer un juicio, ya sea testamentario cuando hay testamento o intestamentario cuando no hay testamento. El juicio inicia con una denuncia, se llama denuncia, la ley lo contempla como denuncia. Se le dice al juez, vengo a promover este juicio sucesorio, intestamentario, a bienes de esta persona, de este familiar mío. Se le manifiestan algunos requisitos que dice la ley, el lugar y fecha de la defunción. Esto es importante porque uno de los requisitos o una de las reglas es que se promueva el juicio en el lugar donde tuvo su último domicilio, la persona que falleció, o donde están la mayor parte de los bienes. También se le dice al juez quiénes son los herederos legítimos. Aquí los herederos legítimos pueden ser los hijos, pueden ser papás, puede ser esposa o concubina, y pueden ser parientes hasta dentro del cuarto grado, que son hermanos, sobrinos y primos. Una persona puede promover el juicio de un familiar en esos grados que ya falleció. La ley pues plantea también las reglas de cuándo va a ser los hijos, cuándo van a ser los papás, cuándo van a ser los sobrinos, cuándo van a ser los primos. Para eso pues plantea la regla de que los familiares más próximos excluyen a los más cercanos. Digo, los más próximos excluyen a los más lejanos. Perdón. Correcto. ¿Y esto pasa por qué, maestro? Porque es el derecho que tienen por la asignación, como van. Así es, como van. Imagínense que fallece una persona y quedan los hijos y todavía que los hijos se repartan y tuvieran que repartirle a los tíos y a los primos y así, pues la herencia quedaría en nada. La ley lo contempla pues para el caso de que la persona no haya tenido descendencia o los descendientes ya hayan fallecido. Entonces por eso plantea esos grados de parentesco. Y cuando no hay familiares en esos grados, cuando la persona no tuvo hijos, no dejó viuda o viudo, no dejó familiares de hermanos, primos, sobrinos, entonces hereda el Estado a través de la beneficencia pública. Todo eso pasa cuando no hay un testamento. Esa es la prelación, el orden de las personas que van a ir heredando. En la denuncia también se establece, pues aparte de los nombres, los domicilios de esos herederos legítimos. Y se señalan los bienes que dejó la persona que falleció. En este punto a veces me dicen, pues no sé qué dejó, nomás quiero promover el juicio, pero no sé qué dejó. Pues no vas a empezar a promover un juicio si no sabes. Si no estás enterado de lo que hay. Así es, si no hay bienes, probablemente no dejó nada a la persona y el juicio es una inversión. Porque pues en el bufete, como ya saben, no cobramos honorarios, pero se generan gastos en el juicio que se tienen que cubrir. En el juzgado tampoco nos cobran, pero ya son cuestiones de que se tiene forzosamente que hacer una búsqueda de testamento y se tienen que publicar edictos. Hablamos, abogados, sobre los juicios
intestamentarios. Esto es cuando la persona fallece, obviamente sin dejar un testamento, ¿no? Así es. Nos hacen preguntas, Lili Tapia, abogado, ¿cuánto tiempo después del fallecimiento tengo para hacer un juicio intestamentario? No, la ley no le marca un límite, lo puede promover cuando sea. Lo ideal es que lo inicien cuando la persona fallezca, al poco tiempo. A veces se entiende que por el luto o por el qué dirán de que pues acaba de fallecer este familiar y ya empezaron a ver cómo se van a repartir los bienes, a ver cómo se van a repartir la herencia. Pues no se debe entender así, porque pues es legalizar una situación. Los bienes quedan pues relativamente sin dueño, porque nadie puede disponer legalmente Exacto. de esos bienes. Entonces pasan cuestiones de que a lo largo del tiempo pues van falleciendo otros familiares que tendrían que haber estado también en el juicio, y lo que conlleva que se tenga que hacer un juicio por cada familiar que falleció para nombrar un representante de los derechos que va a heredar en ese juicio. En ocasiones muere primero las personas interesadas que la persona que tiene o que se planea que deje un testamento, ¿no? Este abogado. Así es, y hay un meme que sale ahí que enseñan un expediente de 2-3 tomos, no sé, unas 5,000 hojas cada uno, y dice, este es un juicio que había entre hermanos a lo largo de 15 años, y fallecieron los hermanos, y los hijos de esos hermanos entre primos lo resolvieron en una mediación, y ya el pleito que tenían ya se acabó, ya se repartieron. Y los hermanos pasaron a mejor vida. Sin disfrutar nada. Así es. Tenemos pregunta, abogado. Buenos días. ¿Se puede hacer testamento con una casa que se está pagando por medio de Fobiste? Pregunta Elisa. Sí se puede. Puedes decir que pues que haces tu testamento, específicamente esa casa. Se le aconsejaría que sí lo haga. En el peor de los casos, si la casa no está pagada, pues entraría el Fobiste a reclamar la parte que le corresponde, pero regularmente cuando estás pagando un crédito así, tienes un seguro que si estás al corriente con los pagos y falleces, la casa automáticamente queda pagada. Entonces se entiende que la casa, cuando falleciera, pues sería de la persona a quien dejó como heredero ahí en el testamento. Muy bien, ahí está la respuesta del abogado. También nos manda María Elena, pregunta: mi madre empezó juicio sucesorio, firmamos 2 veces, ella murió hace 6 años, el luchador nunca me llamó, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Híjole, pues firman 2 veces. Probablemente la primera fue que firmaron la denuncia. Después de la denuncia en el juicio, se señala una fecha para que se lleve a cabo la junta de herederos. En esa junta de herederos van a ir quienes se crean con derecho a heredar, los familiares que mencioné al principio, los familiares más cercanos. En esa junta de herederos se nombran herederos y albacea. A veces regularmente ahí renuncian algunos herederos que no les interesa para que la herencia quede a favor de una persona. Por ejemplo, cuando fallece el papá y quedan como herederos la mamá y los hijos, regularmente los hijos renuncian para que la mamá quede como heredera, que el juicio se termine más pronto y que ella ponga los bienes a su nombre, y luego ella los ponga en un testamento y diga cómo se van a repartir. Pero probablemente se quedó en la junta de herederos. Después sigue una sección de inventario y avalúo, se tienen que presentar las escrituras, se tiene que acreditar que esa propiedad pertenecía a la persona que falleció, se tiene que acreditar cuánto cuesta esa propiedad. Habría que ver el expediente, porque es un mundo donde de la etapa que puede haber quedado ese Comenta juicio. María Elena que ya renunciaron a la herencia.
a la herencia. María Elena, y si nos puedes poner al tanto de la pregunta que nos haces. Y también pregunta, hola, éramos 5 hermanos, 2 ya murieron, sus hijos les toca su parte de la herencia, preguntan. Regularmente sí, cuando fallecen los hijos después que los papás, los nietos, se pudiera decir, heredan lo que les correspondía pues a sus papás en carácter de hijos. Si eran, por ejemplo, si eran 5 hermanos, la herencia se va a repartir entre 5 y los hijos de los 2 que ya fallecieron van a obtener esa quinta parte. Muy bien, las preguntas las está haciendo los radioescuchas, maestro. Sí. Tenemos minutos todavía. Usted mándenos sus preguntas al 6624-760097. Siguiente pregunta, maestro. Buenos días. Para hacer una pregunta, somos 5 hermanos, pero uno tiene los apellidos de la mamá y el otro tiene, no entiendo muy bien aquí, entran para vender una casa y los otros 3 tienen los apellidos bien. Mire, maestro, y si quiere leer la pregunta, ahí está, si le entiende mejor. El de la mamá y el otro además tiene una, ese de más. Me imagino que dice el mensaje que tiene una S de más. Okay. No sé, por ejemplo, que dijera Moreno y el otro dijera Morenos, a lo mejor algo así. En el juicio se pueden arreglar esos detalles y se tienen que arreglar esos detalles. Si el apellido no coincide, legalmente no es hijo de la persona que falleció. Pero la ley contempla eso y se tienen que llevar testigos que hayan conocido a esas personas y que le acrediten al juez con su testimonio. Pues sí, yo conocí a esta persona, se ostentaba con este nombre y con este nombre, tuvo estos hijos y pues es la persona que falleció y es la persona bienes de ellos. Entonces sí se tiene que hacer ahí en el juicio. Muy bien, siguiente pregunta, maestro. Mi mamá murió y nos dejó a todos por partes iguales, pero hay un hermano que no está de acuerdo en vender. ¿Se puede vender? Nos pregunta. Sí se puede vender. Se tiene que llevar el juicio. Puede ser, entiendo que ahí hay testamento y deja como herederos de todos sus bienes a los 5 hijos. Se inicia el juicio. Si quieren firmar los 5, pues firman los 5 la denuncia. El que no quiera firmar se le tiene que notificar a través del juzgado. Se celebra la junta de herederos. Aunque ese que no quiere firmar no vaya a la junta de herederos, si está notificado, la junta de herederos se va a llevar a cabo de todos modos. No pierde el derecho a heredar. Se le nombra como heredero, lo representa el Ministerio Público. Después se continúa con la sección del inventario y avalúo, con acreditarle al juez que era propiedad de la persona que falleció. Y después se le puede pedir al juez autorización para vender. El juez les notifica a todos los herederos y si por mayoría de votos todos quieren vender, el juez autoriza la venta y la parte que le corresponde al que no quiera vender se queda ahí en el juzgado consignada para que esa persona la recoja cuando quiera. Muy bien, pregunta Francisca también, maestro. La casa donde vivo era de mi abuela y ya murieron todos, pero no sabemos dónde están las escrituras. ¿Qué pasa? Las escrituras siempre tienen que estar inscritas o guardadas en el registro público de la propiedad y de comercio o Instituto Catastral y Registral o ICRESON, que está ahí en el centro de gobierno, en el Vado del Río, a un lado de la agencia fiscal. Ahí tienen que ir y pedir información. Primero, si no saben los datos con la escritura estaba inscrita, se puede pedir información a bienes de la persona. Quiero saber qué bienes tenía mi abuela. Hacen una búsqueda ahí en el registro público y le dicen, pues tu abuela tenía un bien registrado y está con este número de inscripción. Entonces, con ese número de inscripción se pide copia y ya se pide copia de la escritura y así se obtienen las escrituras. A veces es un trámite engorroso, pero pues son unas escrituras, es un documento con el que acreditas la propiedad y pues vale la pena hacerlo.
Muy bien. Ya por último, maestro, estábamos aquí, revisaba el caso de que nos llegó hace un momento de mi madre. Empezó el juicio sucesorio y firmamos 2 veces. Ella murió hace 6 años y el licenciado nunca me llamó. Preguntaba qué seguía, dice que ya renunciaron y por último nos manda. Se supone la casa quedaría para mí. Tengo unos papeles con puño y letra de mi madre donde ella me da su parte, mis hermanos me donan la otra parte de mi padre. Bueno, si ya renunciaron y como dice ahí que estaba para ella, probablemente sigue la sección segunda del inventario y avalúo. A veces los juicios se quedan atorados o no les dan impulso porque batallan para conseguir las escrituras o regularmente eso es lo que pasa. Pero aunque hayan pasado 6 años de que se llevó el juicio, el expediente va a estar en el juzgado o en un archivo del juzgado. Entonces yo les recomiendo que pida ese expediente en el juzgado, le saque una copia y lo lleve al bufete para interpretarlo, para decirle en qué etapa está y qué sigue en ese juicio para que concluya. Por último, maestro, ¿qué sigue después o cuál es la última etapa de un juicio? El juicio, pues le comentaba, se presenta la denuncia diciendo cuáles son los bienes de la persona y de qué persona falleció. Luego sigue la junta de herederos, donde se nombran herederos y albacea. Luego el albacea tiene que presentar el inventario de los bienes. Luego sigue, si hay varios herederos, sigue la sección de administración, decirle al juez si esos bienes están rindiendo frutos o no. Luego sigue la sección cuarta de partición de la herencia, ahí dicen vamos a heredar en partes iguales o yo voy a heredar estas cosas y estos van a heredar otras. Y finalmente se manda el expediente con un notario que elijan los herederos para que ese notario haga la escritura, haga la protocolización con las constancias del juicio. El notario público va a hacer una escritura donde digan que derivado de ese juicio las personas heredaron la propiedad de la persona que falleció y esas van a ser las escrituras, ese va a ser el título de propiedad. Muy bien, pues ahí está muy completa la información, muy bien explicado para quienes nos mandaron sus preguntas. Tuvimos participación hoy, maestro, por parte de los radioescuchas, muchas gracias. ¿Algo más que desea agregar, maestro? ¿Dónde los encontramos? El Bufet Jurídico de la Universidad de Sonora. Así es, estamos en el edificio 9L en la Universidad de Sonora, enfrente del Departamento de Derecho. Pueden preguntarle a cualquiera de los guardias que vean por ahí, los van a orientar a donde estamos nosotros. Muy bien. Así es. Escuchamos a Mario Montaño, maestro y abogado del Bufet Jurídico de la Universidad de Sonora. Maestro, muchas gracias. Gracias, Ernesto. Buen día. Gracias. Nos escuchamos dentro de 15 días. Ahora sí con Karina Barraza, maestro.